Vamos a hablar de la China y de algunas intrigas que tuvieron lugar durante el gobierno de Chen Te. Chen Te vivió en la China a principios del siglo XVI, es decir, pertenecía a la dinastía Ming, aquella dinastía durante la cual se fabricaba en la China una porcelana que iba a servir muchísimos años después para romperse durante las películas de espionaje. Siempre en las películas de espionaje, particularmente aquellas que mezclan la comedia con la acción, hay un jarrón de la dinastía Ming que se rompe. Este jarrón fue fabricado en estos años durante los cuales transcurre nuestra historia de hoy. Es curioso, ¿no?, que todo un pueblo se dedique a fabricar porcelana destinada a romperse siglos después en un arte aún no inventado, el cinematógrafo. Esta dinastía es la que expulsó a los mongoles allá por el año 1368. Se mantuvo en el poder hasta 1644, cuando se suicidó el último emperador Ming, que se llamaba Sun Chen. Pues bien, en la corte de los Ming existían unos personajes que tenían mucha influencia ante los emperadores. Hablamos de los eunucos. En las cortes de los emperadores de los Ming había muchos eunucos y tenían mucha influencia en los emperadores. Es sabido que llegar a la presencia del emperador de la China era de suyo un privilegio para pocos, y los que llegaban a él incluso quedaban muchas veces aturdidos o en éxtasis ante la figura cuasi divina del emperador. Nadie osaba hablarle, y los únicos que andaban más o menos tranquilos a su alrededor eran los eunucos. Y uno de ellos tuvo un importante papel en esta historia de hoy. Muy bien, en 1506 llegó al trono chino Cheng Te. Repito, Cheng Te. Era, según las crónicas, un inexperto en todo. Esto, llevar la inexperiencia a todas las ramas del conocimiento humano, es muy difícil, verdaderamente. Sucedió que un eunuco quiso dominarlo. Este eunuco se llamaba Liu Qin y se puso a la cabeza de una coalición de altos funcionarios y mercaderes. A Liu Qin le resultó bastante fácil convencer al emperador de que sería mucho mejor para el imperio tener una sola mente dirigente y que esa mente debía ser precisamente la suya. Así, el aparato administrativo, la designación de cargos oficiales, las disposiciones burocráticas quedaron en manos del eunuco Liu Qin. Digamos que se había encargado de crear un nueo lugar en aquel imperio, una nueva función. Liu Qin se convirtió en un primer ministro, algo así como un valido, con B corta, aquello que sucedió después en España. Transcurrido un año en aquel cargo, Liu Qin, el eunuco, había logrado alejar a todos sus adversarios políticos, incluidos otros eunucos que pertenecían a facciones contrarias a la suya. Mientras tanto, Chen Te, el emperador, se sentía realmente feliz de haber encontrado una persona que se encargara de las desagradables tareas del gobierno. Realmente el emperador Chen Te había sido educado más bien para los placeres del palacio, y lo que quedaba fuera de aquellas áreas no le interesaba en absoluto. Además, Chen Te estaba muy ocupado en una cosa, obsesionado por encontrar un elixir que lo hiciera inmortal. Se la pasaba encerrado en sus aposentos. Solo salía de vez en cuando a pasear por los jardines o al encuentro de alguna de sus concubinas. Chen Te, durante su búsqueda del elixir, hacía caso a las indicaciones de un misterioso sacerdote llamado Chao Chu Cheng y que decía ser inmortal. Supongo yo que sería un sacerdote taoísta, ya que de los grandes movimientos espirituales de la China, el que más hincapié hacía en el tema de la inmortalidad era justamente el taoísmo. Un xian, para pronunciarlo de otro modo, era un inmortal entre los taoístas, y había muchísimas leyendas acerca de los inmortales, de las grullas
que usaban como cabalgaduras, de las islas en las que vivían, de los demonios a los cuales se juzgaban y de las metodologías que utilizaban para llegar a ser inmortales, entre las que habían algunas que consistían en ejercicios respiratorios y otras como el Fang Chung Shu, que eran verdaderamente técnicas sexuales, cuyo ejercicio garantizaba, además de un placer bastante considerable, la posible inmortalidad, si es que las dos cosas no eran después de todo la misma. Hay un libro que se llama, creo, el Guan Tin Chin, que quiere decir algo así como el libro del salón amarillo, donde los daoístas repasan todas las técnicas para hacerse inmortales, que van desde la mera longevidad hasta la verdadera inmortalidad. Pues bien, este sacerdote llamado Chao Chu-cheng decía ser inmortal y lo tenía encandilado al emperador Shen-te. A lo mejor lo había mandado el propio eunuco Liu Qin. Le había dicho, che, anda, que anda con ganas de hacerse inmortal, vos decirle que sos inmortal, que sé yo. Y el sacerdote lo tenía ocupado todo el día preparando brebajes que el propio sacerdote, según decía, había ingerido alguna vez. La ilusión de Chen-te ni siquiera disminuyó cuando este sacerdote inmortal, Xiao Chu-cheng, se murió de un ataque al corazón, mientras mezclaban unos líquidos, ¿no? Chen-te siguió trabajando en estos asuntos. Mientras tanto, el eunuco Liu Qin se había convertido en el verdadero hijo del cielo en el reino de la China, hizo verdaderos desastres. Con un primer decreto oficial, condenó a muerte a 300 funcionarios a los que consideraba enemigos suyos. En los cargos de los eliminados colocó a parientes y amigos hasta que llegó el momento en que todos los puestos clave del imperio se hallaban manejados por el tipo. Provincias enteras entregaban la totalidad de los impuestos en beneficio de Liu Qin, se asaltaban y saqueaban todas las viviendas donde se acumulaban grandes riquezas y parecía que nada podía detener a Liu Qin. Pronto quiso, además del ejército imperial, formar un ejército propio. Mirá el eunuco. Su objetivo era la conquista del reino del Medio. Quería redondamente ser el emperador de la China. Pero según los historiadores, debió enfrentarse a muchos milenios de historia y grandes tradiciones dinásticas. Entre las personalidades que el eunuco había perseguido se encontraban varios miembros de la familia Yang, que habían constituido una facción rival sostenida por el filósofo Wang Yangming. Wang Yangming sobornó a otro eunuco, oficialmente fidelísimo a Liu Qin, pero que se dejó sobornar, y este eunuco batió a los Yang, a Wang Yangming, las ambiciones del eunuco principal. Muy pronto al oeste de la China comenzó a formarse un ejército al mando de Wang Yangming, que marchó sobre la capital y poco a poco fue aumentando el número de sus seguidores. Y Liu Qin cometió un error. Para enfrentar aquel ataque, que venía desde el oeste, encargó los ejércitos nada menos que al eunuco sobornado, al aparentemente fiel. Y así resultó fácil asaltar el palacio imperial y apoderarse de la persona de Liu Qin. Los seguidores de Wang Yangming entraron victoriosos a la corte e hicieron saber al emperador, el otro, a Chen-te, el que andaba con el asunto a Chen-te, el que andaba con el tema de la inmortalidad, todo lo que había sucedido bajo la dirección de Liu Qin. Le dijeron, mira, emperador, lo que hizo el eunuco que puso usted, mató a 300 para poner a los parientes, qué sé yo. El eunuco, incluso bajo tortura, confesó que tenía la intención de conquistar el trono. En fin, lo decapitaron al eunuco. Pero el emperador Chen-te, ahora ya sin su primer ministro, continuaba siendo el mismo inepto de siempre. Es decir, ya decapitado el eunuco, que estaba condenado a esa clase de parcelaciones de su cuerpo. Pero Chen-te seguía inepto. Seguía igual. Seguía igual. No quería gobernar. Pasaban los años, continuaba buscando el elixir, disfrutando de una que otra concubina y paseando por los jardines como un gil. Y entonces el otro, Wang Yangming, ocupó el puesto que había dejado vacante Liu Qin.
en la residencia del eunuco encontraron 58.000 piezas de oro, 240.000 lingotes, con un peso total de 10 toneladas. Epa. Se había afanado algún. Estaba ahorrando. Algo, sí. Había también 40.000 kilos de plata. ¿Qué es esto? Ya lo ve, 40.000 kilos de plata. Y 20 arcones llenos de piedras preciosas. Muy bien. Las reservas del tesoro. ¿Sí? Claro. Pronto se supo que en varios años de derroches y robos, Liu Qin había reducido las finanzas imperiales a cero. La población se había empobrecido, el número de pobres era enorme, los mercaderes estaban en la ruina, y al haberse sustraído el dinero líquido necesario para la marcha de los negocios, imagínese el lío que había. Cuando Wang Yangming le advirtió al emperador acerca de todo aquello, el pobre Chen Te quiso solucionar el problema, pero solo para la posteridad. Parece que su deseo de eternidad era mayor que cualquier otro de sus deseos. Aumentó la suntuosidad de la corte, mandó construir monumentos enormes para que las generaciones futuras se acordaran de él. A los arquitectos les preguntaba por la durabilidad de estas obras, si serían conocidas por los habitantes del futuro. Quería eclipsar la ruina de su gobierno con un lustre edilicio. Comenzaron a producirse algunas insurrecciones. Eran instigadas por eruditos. Fíjese, qué extraño que una insurrección sea instigada por un erudito. No tan extraño. Eran sostenidas financieramente por medianos propietarios y mercaderes. Entre tanto, el emperador continuaba levantando templos y persiguiendo sueños de inmortalidad. Empezaron las matanzas, los insubordinados ejecutaban a los que no querían unirse a ellos, el ejército imperial mataba a los sospechosos de unirse a los insubordinados. En 1512 triunfaron finalmente las huestes imperiales, y el que comandaba aquellas huestes imperiales no era otro que Wang Yangming, que ocupaba ahora el lugar del eunuco. Tranquilizada la situación, Wang Yangming convenció al emperador para que fuera a visitar las tierras del norte. Le hablaron de las bellezas del camino. Debían ser taoístas. Y Chen Te, entusiasmado, dejó el palacio en las manos del ministro filósofo Wang Yangming. Y se fue al norte a pasear el emperador y prolongó su ausencia durante muchos años. Y así el gobierno del imperio de la China cayó sobre las espaldas, esta vez sí capaces, del erudito Wang Yangming. Y Chen Te se murió en 1521 sin ningún prestigio, sin ningún elixir que lo salvara, y no dejó ni siquiera un heredero. Wang Yangming lo sobrevivió 8 años, murió en 1529 durante una campaña guerrera que los chinos llevaban a cabo en la parte meridional de los países asiáticos, y la corte tuvo que encontrar un sucesor que ocupara el lugar del Hijo del Cielo y que además no ofreciera demasiadas dificultades para ser manejado por los nobles y sobre todo por los eunucos. Y la elección recayó sobre Chen Zong, que tenía 15 años de edad y, según dicen, cumplía con todos los requisitos que establecía aquella corrompida corte. Dicen los cronistas que su gobierno fue triste, pero esa es otra historia. Así murió aquel emperador Chen Te, obsesionado por la inmortalidad. Es curioso, me parece el detalle más curioso, ¿no? Que un hombre con apetito de eternidad no tuviese interés en otra cosa, porque el apetito de eternidad proviene de un interés generalizado, un interés por todas las cosas. Los hombres que quieren ser siempre, también quieren serlo todo. No se puede querer ser siempre sin querer serlo todo. Es lo mismo. Y los espíritus como Unamuno, como Kierkegaard, como Pascal, que ansiaban vivir siempre, querían también vivirlo todo. Querían vivir todas las vidas. Es raro que alguien obsesionado por no morir, y ahí está la clave, no esté también obsesionado por
vivir más de un destino. A lo mejor lo que tenía Chente no era un apetito de eternidad, sino de simple perpetuidad. Quería no morir. Tenía miedo a la muerte más que deseo de vivir. Porque si no, le hubieran interesado, no ya los asuntos de Estado, todos los otros asuntos. Todos los otros asuntos. Los hombres que tienen esa visión trágica de la vida se interesan en todo. Se interesan. Es raro. También es raro que los dos personajes que buscaban la inmortalidad, de los cuales uno además era inmortal, finalmente se murieran. Es curioso, ¿no? Como la muerte es, antes que nada, un argumento irrefutable. Si alguien dice que es inmortal y se muere, pues no puede continuar la discusión por dos razones. ¿A quién dedicar esta amable charla acerca del emperador Chente? La otra cosa también rara, o paradójica, es que el papel más viril lo representa en esta historia un eunuco. Sí, señor. Bueno, usted ha nombrado algunos que tenían verdadero apetito de eternidad, Alejandro. Unamuno, Pascal, sí. Kierkegaard, parecen buenos dedicandos, ¿no? También a esos. Bien, y a los Ming en general, como dinastía, de un modo colectivo, no de un modo individual, solamente por haber gestado esa metáfora de la mortalidad que es la porcelana Ming. Si hay algo que nos hace comprender nuestro carácter efímero, la fragilidad de nuestras vidas y cómo finalmente todo lo que es en algún punto desaparece, y la dirección del tiempo, aquellos que algunos llaman entropía, es la porcelana que se rompe. Un jarrón que se rompe es también irrefutable. Es también una metáfora de nuestra mortalidad. Ya que rara vez uno puede, si bien muchas veces uno ve como un jarrón estalla en pedazos, casi nunca uno puede ver como unos pedazos surgen del suelo para armar un jarrón de la dinastía Ming. También dedicamos esto a Simon Templar el Santo, a Sean Connery, a los protagonistas de las películas de espionaje, en el transcurso de las cuales siempre se rompe algún jarrón de esta dinastía. También hay que decir, algún día hablaremos de ello, que estos jarrones, particularmente los de la dinastía Ming, tuvieron mucho que ver con nuestra América española, porque llegaban a México por el Pacífico, atravesaban el territorio mexicano, no sin romperse. Algunos no se romperían, calculo yo, y desde Veracruz eran embarcados hacia Europa. Era aquella época, la época de los Ming, era también la primera y relumbrante época de la conquista española en México. ¿Con qué canción vamos a ilustrar esto? Bueno, hemos buscado nuestra colección de discos chinos. Ajá. Usted sabe que el tango en la China hace furor. Es decir, los chinos se enfurecen cuando escuchan un tango y ruegan que por favor terminen con esa cosa y pongan la verdadera música, que es la que a ellos les gusta. Ahí se explica esta polémica entre la guitarra eléctrica y la guitarra criolla. Depende, si uno ha nacido en la China, sí, es chino. Será más pentatónico. Claro, uno se vuelve pentatónico. Claro. Aunque más no sea por contigüidad. Soy pentatónico por contigüidad. Sí, bárbaro. Y dodecafónico por esnovismo. Dijo un chino. Bueno, no hemos encontrado, hay que decir, entre nuestros discos chinos, ningún tango que nos satisficiera. Hemos ido incluso a casas de discos del barrio chino en San Francisco,
para ver si había algún tango, y la ignorancia del esquinazo en Pekín es proverbial. Sí. En Japón hubiera sido más fácil. En Japón hubiera sido otra cosa. En Japón hubiera sido otra cosa. De cualquier modo, tenemos aquí nada menos que a nuestro Fritz Kreisler con una obra extraña, divertida, fantasiosa, que se llama Tamborín Chino, que no tiene de chino más que el nombre, ¿no? Como diría Molière. Pero, de todos modos, Kreisler vale la pena. Kreisler vale la pena, aunque se trate de un alemán y no de un chino, y siempre es posible fingirse uno chino poniéndose trozos de cinta scotch en los extremos de los ojos. Entonces, dedicado a todos los que tienen apetito de eternidad, va a tocar el increíble violinista Fritz Kreisler, este tamborín chino. Y a lo mejor la música es uno de los caminos que tenemos para no morirnos. Adelante.